Hola, hola mis chiquitines, en esta noche les voy a compartir el cuento del conejo Pedro. Este que ustedes ven aquí es el conejo Pedro. Vamos a ver. Había una vez 4 conejitos y sus nombres eran Copito, Trapito, Pompón y Pedro. Vivían con su mamá en un banco de arena debajo de una raíz de un enorme abeto. Una mañana, la señora coneja le dijo: mis chiquitos, vayan a correr o a corretear por el campo o por el sendero. Pero no vayan al jardín del señor Gregor. Su papá, el papá de ustedes, ya tuvo un accidente allí. La señora Gregor lo metió en un pastel. Vayan a correr y no hagan diabluras. Me voy de compras. Entonces la señora coneja tomó su canasta y su sombrilla y se fue a la panadería a través del bosque. Compró una agaza de pan y 5 bollos de pasitas. Copito, Trapito y Pompón, que eran unos conejos muy buenos, fueron por el sendero a recoger zarzamoras. Pero Pedro, que era muy travieso, se fue directito al jardín del señor Gregor. Y se escurrió por debajo de la reja del jardín. Primero comió un poco de lechuga y algunas habas, y luego siguió con algunos rábanos. Y después, sintiéndose algo mal, fue a buscar un poco de perejil. Pero al final del enrejado estaban los pepinos, y a quién se encuentra sino al mismísimo señor Gregor. El señor Gregor, que estaba arrodillado trasplantando brotes de repollitos, pegó un salto y corrió detrás de Pedro, agitando su rastrillo y gritando: «¡Detente, ladrón!». Pedro estaba muerto de miedo, corrió por todo el jardín porque había olvidado el camino de vuelta a la reja. Entonces perdió entre los repollos unos de sus zapatos y entre las papas perdió el otro. Después de perderlos, corrió con sus patas mucho más suave, mucho más ligero. Así que creyó que había podido escaparse del todo, si no hubiera sido porque él desafortunadamente tropezó con una mata de groselas. Se quedó atrapado por los grandes, enormes brotes de las groselas y se quedó atrapado con los botones de su chaqueta, que era nueva, azul, con botones de bronce. Pedro se dio por perdido y varias lagrimotas rodaban por su carita, pero sus sollozos fueron oídos por unos amistosos gorriones, que volaron hacia él con gran entusiasmo y le suplicaban que intentara liberarse. En el preciso momento en el que el señor Gregor apareció con un tamiz con el que proponía matarlo, Pedro se escurrió debajo de la chaqueta Pedro se escondió y puso detrás de él su chaqueta. Y se apresuró al cobertizo y saltó dentro de una regadera. Hubiera sido una buena idea ocultarse en ella si no hubiera estado llena de agua.
El señor Gregor estaba absolutamente seguro de que Pedro estaba en alguna parte del cobertizo. Quizás se ocultó debajo de un tiesto de flores. Así que comenzó a levantarlos uno por uno, mirando debajo de ellos. De repente, Pedro estornudó. ¡Achís! El señor Gregor, sin perder un minuto, estaba detrás de él y trató de poner su pie sobre Pedro. Pero Pedro saltó por una ventana, descalabrando 3 plantas. Afortunadamente, la ventana era demasiado pequeña para el señor Gregor, que ya estaba muy cansado de correr detrás de Pedro. Así que volvió a su trabajo. Pedro se sentó a descansar. Le faltaba aliento y temblaba de miedo, y no tenía ni la menor idea de qué camino tomar. Y además estaba todo mojado por haberse sentado en esa regadera. Después de un rato, empezó a vagar por allí, yendo a los saltos, tapatín, tapatán, no muy ligero y mirando por todas partes. Encontró una puerta en una pared, pero estaba cerrada y no había espacio para que un conejo gordito se escurriera por debajo. Una señora ratona iba y venía correteando sobre el umbral de piedra, llevando arvejas y frijoles a su familia en el bosque. Pero Pedro le preguntó cuál camino era el que llevaba a la reja, pero la ratoncita tenía una arveja pero tan grande en su boca que no le pudo contestar. Solo pudo negar con la cabeza, y el pobre Pedro se puso a llorar. Entonces Pedro trató de encontrar el camino, atravesando el jardín, pero cada vez más estaba confundido. De pronto llegó a un estanque donde el señor Gregor llenaba sus regaderas. Una gata blanca tenía los ojos fijos en los peces de colores. Estaba sentada muy quieta, pero cada vez cuando la cola se le movía, como si estuviera viva, Pedro pensó que era mejor irse sin hablarle. Su primo, el conejito Benjamín, ya le había contado historias sobre los gatos. Volvió hacia el cobertizo, pero de repente, muy cerca de él, oyó el sonido del azadón. Screech, scratch, screech, scratch. Rápido, rápido. Pedro corrió escondiéndose debajo de los arbustos. Pero de pronto, como no sucedía nada, saltó y trepó a la carretilla. Y desde allí espió. Lo primero que vio fue al señor Gregor usando el azadón. Primero en las cebollas y luego le daba la espalda a Pedro, y más allá de él estaba la reja de la salida. Sin hacer ruido, Pedro se deslizó de la cerilla y comenzó a correr tan rápido como pudiera. A lo largo de este camino que era recto, detrás de unos arbustos de groselas negras, el señor Gregor lo descubrió en una esquina. Pero a Pedro no le importó y se deslizó por debajo de la reja. Por fin estaba a salvo del bosque y del jardín. El señor Gregor colgó la pequeña chaqueta y los zapatos como si fuera un espantapájaros para asustar a los cuervos. Pedro no paró de correr ni miró hacia atrás hasta que llegó a su casa en el abeto grande.
Estaba tan cansado que se desplomó sobre la suave y linda arena en el piso de la madriguera y por fin cerró los ojos. Su mamá estaba muy ocupada cocinando y se preguntaba qué había hecho Pedro con su ropa. Era la segunda chaqueta y pares de zapatos que Pedro había perdido en 2 semanas. Siento decirles que esa noche Pedro no se sentía muy bien. Su mamá lo metió en la cama y lo abrigó. Le hizo té de camomila y le dio un sorbo a Pedro, una cucharada a la hora de dormir. Pero Copito, Trapito y Pompón disfrutaron del pan, leche y zarzamoras para la cena. Este fue el cuento del conejo Pedro. El conejo Pedro fue un conejo un poquito desobediente, pues se fue directamente a donde la madre le dijo que no fuera. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.